¿Qué onda, banda? Bueno, pues bienvenidos a este primer video de este canal de Notas del Antropoceno, donde vamos a estar hablando de un montón de temas, todos ellos relevantes a este concepto del Antropoceno, que es pues la época en la Tierra que ha estado definida por la acción del ser humano. Entonces se podrán imaginar que pues un montón de temas de diversos dominios, desde filosofía hasta tecnología, hasta arte, entran dentro de pues la discusión del antropoceno. Ahora, antes de hablar un poquito más sobre el antropoceno en particular, voy a hablar de por qué estoy haciendo este canal y también por qué creo que el futuro de la especie depende de los memes. Ahora, cuando hablo de memes no me estoy refiriendo a las imágenes cagadas que postea Meme Las Yorizaba o a las imágenes cagadas que circulan en Instagram, ¿no? Cuando digo meme me estoy refiriendo al concepto original de meme. La palabra meme fue acuñada en los 70s en un libro llamado The Selfish Gene por un man llamado Richard Dawkins, que es un güey controversial, pero muy influyente en biología evolutiva. Y él introdujo el concepto de meme para referirse a un análogo al gen, pero en la cultura. Es decir, el meme es a la cultura lo que el gen es a la biología. Es decir, el meme es una unidad básica de evolución. Cuando pensamos en cómo ha evolucionado el ser humano, desde que el ser humano anatómicamente moderno existe, desde 100.000 años para acá, que es un espacio pequeñísimo en términos de la historia geológica y de la historia de la vida en la Tierra, pues vemos que el ser humano no ha cambiado mucho. De 100.000 años para acá, el ser humano anatómicamente, biológicamente no ha cambiado mucho. Pero somos una especie totalmente diferente en términos de cómo resolvemos el problema de la supervivencia. De 4.000 millones de años para acá, que surgió la vida en la Tierra, los organismos han resuelto el problema de la supervivencia a través de mutaciones genéticas. Hay un mecanismo de selección natural que hace que las mutaciones genéticas que son útiles para sobrevivir y que le permiten al organismo adaptarse a su entorno, pues el organismo sobrevive y transmite esta mutación genética a través de las generaciones, y esto hace que pues nuevas especies surjan o que nuevas herramientas de supervivencia surjan en estos nuevos organismos, tales como pueden ser los ojos, tales como pueden ser las alas o cosas más sencillas y más sutiles, pero que también ayudan a los organismos a adaptarse mejor. Y esto es la historia de la adaptación de la vida en la Tierra, hasta que llega el ser humano. Y el ser humano se adapta a su entorno a través de ideas que tiene. Ejemplo, el fuego, ¿no? No es que el ser humano nace con un gen que le dice cómo hacer fuego, que nace sabiendo cómo hacer fuego. Probablemente muchas personas que estén viendo este video pues no tienen idea en realidad de cómo hacer fuego con madera, simplemente con un palito, que no es algo sencillo que simplemente nace sabiendo, sino es algo que aprendes de otra persona y aprendes viendo. Y en ese sentido es un meme porque se ha transmitido a través de la historia y hubo pues algunos humanos probablemente en puntos concurrentes en el tiempo, que descubrieron cómo hacer este fuego y lo fueron transmitiendo de generación en generación. Y dado que fue un meme que le ayudó a grupos humanos a sobrevivir mejor, pues fue un meme que se quedó y nos cambió como especie, pero fue un cambio a nivel memético. Y obviamente los memes también interactúan con los genes. Por ejemplo, existe la teoría de que a la hora de que el ser humano empezó a utilizar el fuego, empezó a cocinar su comida, digerir era mucho más fácil, utilizaba mucho menos energía para digerir y esto le permitió ahorrarse energía de la digestión que se fue al cerebro. Esto permitió que el cerebro creciera, se hiciera más complejo y por tanto le permitiera tener memes más complejos, ideas más complejas. Entonces fue un meme, la idea del fuego, que nos permitió ahorrar energía, que cambió la estructura biológica de nuestro cerebro, y eso sí que se heredó, eso sí que fue un cambio genético que se heredó se transmitió genéticamente, y este cerebro nos permitió hacer memes más complejos. Y esa fue una interacción evidentemente muy importante entre genes y memes. Ahora, así como las mutaciones genéticas hacen que los organismos se adapten de forma distinta a su entorno, y esto a su vez afecta al entorno, las mutaciones meméticas también hacen que los organismos sociales se adapten diferente a su entorno y también cambien su entorno. Sin embargo, los memes cambian el entorno a mucho mayor velocidad que lo hacen los genes. Y para poner una comparación, nos vamos como 2.000 millones de años atrás, a un punto donde pues en la vida, la Tierra, la vida en la Tierra estaba compuesta básicamente por formas de vida muy sencillas, casi únicamente por formas de vida unicelulares, o bueno, eran solamente formas de vida unicelulares. Las bacterias prácticamente reinaban en la Tierra, podemos
creer que todavía esto es el caso, pero en ese entonces no había fotosíntesis tal como la conocemos hoy en día. Había un tipo de fotosíntesis, pero no había como la conocemos hoy en día. Unas bacterias tuvieron una mutación genética que les permitió hacer una fotosíntesis distinta a como lo hacían las bacterias en ese entonces, que fue muy exitosa, y había un pequeño detalle, que este tipo de fotosíntesis producía oxígeno como resultado. Estas bacterias empezaron a ser muy exitosas, empezaron a reproducir, empezaron a llenar la Tierra de estas bacterias, y por consiguiente la atmósfera se empezó a llenar de oxígeno. Naturalmente, como los organismos que existían en ese momento en la Tierra no habían evolucionado para existir en una atmósfera llena de oxígeno, pues se murieron. Y entonces estas bacterias, el chistecito de estas bacterias a un nivel genético, esta mutación genética que hizo que llenaran la atmósfera de oxígeno, pues casi acaba con la vida en la Tierra. Incluso generaron un cambio climático inverso a lo que estamos viendo hoy, porque se redujo la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, se aumentó el oxígeno, entonces se enfrió la atmósfera, y lo que no se murió por el oxígeno que había en la atmósfera se murió por las eras de hielo. Estas bacterias casi acaban con la vida en la Tierra. Obviamente no acabaron con la vida en la Tierra porque estamos aquí y nosotros de hecho existimos en el mundo de oxígeno que crearon estas bacterias. Y nosotros somos descendientes de los organismos que se adaptaron para vivir en el mundo de oxígeno que crearon en estas bacterias. Entonces, de hecho, deberíamos estar agradecidos con estas bacterias. Pero este cambio que se conoce como el Great Oxygenation Event, el Great Oxidation Event, la gran oxidación, que de nuevo puso en riesgo la vida en la Tierra, tomó algo así como 1.000 millones de años. O sea, la escala de tiempo en lo que esto sucedió ni siquiera la podemos comprender. Sucedió algo así como entre 1.000 y 2.000 millones de años tomó todo este desmadrito de las bacterias. Los seres humanos, con esta mutación memética que tuvimos a la hora de que descubrimos o inventamos la agricultura y la empezamos a compartir con todos nuestros compadres en términos de otras culturas, etcétera, y que todos los seres humanos empezaron a adaptar la agricultura, pues cambiamos radicalmente la faz de la Tierra en un periodo como de 10.000 años. Antes de la agricultura, el ser humano era como 0.1% de la biomasa de vertebrados en la Tierra. Lo demás eran otros animales. Hoy, 10.000 años después de la agricultura, el ser humano y su ganado es el 97% de la biomasa de vertebrados en la Tierra. El otro 3% son animales salvajes, cuando antes ese 3% era el 99.9%. Es decir, extinguimos a todas estas especies, dejamos unas cuantas ahí, en los bosquecitos, que también nos hemos acabado, porque el 50% de la tierra habitable en el planeta lo hemos utilizado para nuestra comida, para nuestra ganadería y para nuestra agricultura. Este cambio tan radical sucedió en 10.000 años. Ahora, desde que empezamos a utilizar los combustibles fósiles, hace 300 años que nos permitió tener la revolución industrial, hemos duplicado la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, por lo menos del dióxido de carbono. Esto en un periodo de 300 años. Es decir, somos como las bacterias que estamos llenando la atmósfera del desperdicio de nuestros mecanismos de producción de energía. Entonces, por un lado, pues esto quiere decir que no es el ser humano la única especie que ha causado desmadres ecológicos por obtener nuevas maneras encontrar nuevas maneras de producir energía, tales como lo son la agricultura en términos de energía que se come, o la energía que producen los combustibles fósiles, energía eléctrica, movimiento, etc. Entonces, pues los seres humanos simplemente somos otra especie más que ha hecho estos cambios en su entorno. La cosa es que la velocidad a la que esto ha sucedido no tiene precedentes en ningún momento en la historia de la vida en la Tierra. ¿Qué significa esto? Que los retos a los que nos enfrentamos como seres humanos, como resultado de nuestros memes, tienen una naturaleza aceleracionista exponencial. Nuestros memes se están mezclando a un nivel exponencial porque el ser humano ha creado memes tan complejos que hemos creado otros memes que nos permiten crear memes más complejos. Es decir, estos memes crean herramientas que nos permiten crear memes más complejos. Ejemplo, lo que estás viendo enfrente de ti en este momento, un celular y el internet, pues es el ejemplo de un meme que permite crear memes de forma más compleja y nos permite conectarnos en tiempo real prácticamente y me permite a mí enviar ideas a través del espacio en ondas de radio que están viajando, que son invisibles y que están llegando en tiempo real a potencialmente millones de
smartphones. En este momento obviamente esto lo están viendo como 10 personas, pero potencialmente pues el Internet permite esta mezcla acelerada de memes. Y por lo tanto, los problemas a los que nos enfrentamos como humanidad pues tienen esta naturaleza exponencial. Ejemplo, la inteligencia artificial, que no necesariamente la concibo como un problema en sí, sino los riesgos de esta pues son un problema en términos de la explosión de la superinteligencia y la singularidad de la cual voy a hablar en otro video, pero también las guerras nucleares, que pues descubrimos esta forma de destruir, de aniquilar completamente, porque descubrimos la manera de dividir al átomo, ¿no? Y esto pues nos da un poder de destrucción sin precedentes en la historia, gracias a que inventamos antes de esto un montón de memes científicos y de ideas científicas que nos permitieron llegar a este momento. Y pues obviamente el cambio climático y la crisis ecológica, que es lo que más está enfrente de nosotros y lo que es algo que ya está sucediendo. Si bien los memes nos han permitido adaptarnos, paradójicamente nuestra capacidad de adaptación también nos ha puesto en riesgo existencial. Ahora, creo que el otro lado de la moneda es que los memes tienen esta característica exponencial aceleracionista, por lo tanto nos permiten adaptarnos con una velocidad exponencial aceleracionista. Y muchas personas son pesimistas en términos del futuro de nuestra especie, pero yo fundamentalmente soy optimista porque nuestra capacidad de adaptación en este momento no tiene precedente. Y yo creo fundamentalmente que la manera en la que el ser humano se comunica actualmente y las capacidades de comunicación que tenemos y las capacidades de evolución memética que tenemos a la mano actualmente nos permiten crear nuevos mecanismos que nos permitan resolver el problema de la supervivencia como organismo social, que le permitan al colectivo humano resolver el problema de la supervivencia de una forma que ni siquiera nos imaginamos. Y estos memes no solamente van a ser formas de organización política, formas de organización social, sino también cambios culturales a nivel de cómo nos relacionamos con el planeta, cómo nos relacionamos entre nosotros y también evidentemente tecnología. Tecnología que nos permita sacar carbono de la atmósfera para disminuir la temperatura de la Tierra, que nos permita producir energías limpias, que nos permita controlar a la inteligencia artificial, que ahí pues está difícil porque ¿no? Obviamente esta tecnología que nos ayuda a controlar la inteligencia artificial pues también se puede utilizar para exponenciar la inteligencia artificial, etc. Pero creo que fundamentalmente la capacidad que tenemos hoy de crear nuevos memes no tiene precedentes y puede ser para bien o para mal. La idea de este canal pues obviamente no es decir estas son el grupo de ideas que necesitamos y estas son las mutaciones meméticas que necesitamos introducir al organismo social para adaptarnos mejor, sino que la intención de este canal pues es ayudar y contribuir a la mutación memética que requiere el organismo social para poder adaptarnos y resolver el problema de la supervivencia en el Antropoceno tardío, es decir, en esta época en el planeta Tierra en la que la acción humana es determinante. Espero estén de acuerdo conmigo ahora que el futuro de la humanidad depende de los memes, fundamentalmente, y el futuro de nuestro planeta. Y pues si les interesan estos temas y si les interesa escuchar un poco más de estos temas, pues les recomiendo que le den suscribirse. Si no, no hay problema, no pasa nada. Ahora, por último, en términos de quién soy yo, por si sirve de contexto porque estoy haciendo este canal, pues yo inicialmente estudié ingeniería en computación en México y luego me vine a Australia a hacer una maestría en un nuevo instituto que estudia cómo desarrollar inteligencia artificial de forma segura, una maestría en cibernética aplicada, y pues justamente hemos estado estudiando cómo resolver inteligencia artificial que sea benéfica para el planeta y para los seres humanos. Y ahora voy a hacer un doctorado también en inteligencia artificial y aún estoy decidiendo el tema, que puede ser uno, cómo desarrollar inteligencia artificial que colabore con seres humanos en actividades creativas para responder algunas de las preguntas más interesantes sobre cómo deben los seres humanos y las máquinas coexistir, o cómo utilizar las aplicaciones de inteligencia artificial en conservación ecológica. Entonces aún estoy definiendo esos temas, pero pues esos son mis intereses. Y pues nada, trabajé un rato en Google y fundé un laboratorio de datos también en la universidad, etcétera. Entonces pues soy un clavado con tecnología, soy un clavado con cómo la tecnología afecta a los seres humanos y al planeta. Y últimamente pues me he estado interesando también un montón en ecología y en historia de la Tierra, historia geológica, historia biológica,
También me interesa un montón temas de filosofía, sociología, entonces pues de todo, y todo esto es relevante para entender un poco el futuro y también el pasado de nuestra especie y de Gaia, que es este organismo compuesto por toda la vida en la Tierra, que pues creo que esa es fundamentalmente nuestra identidad principal. Somos parte de este organismo, que es un solo organismo. Somos individuos que tenemos esta ilusión de individualidad, pero en realidad somos parte de un solo organismo que trata de mantener homeostasis y trata de mantenerse vivo en este pequeño planeta Tierra. Entonces, pues nada, banda, nos vemos pronto. Denle suscribir si les late esto, y si no, pues un saludo, cuídense mucho. Un abrazo.